diferentes tiempos proféticos. Este libro de Daniel, capítulo 12, incluye tres diferentes tiempos proféticos y es un capítulo muy importante, es el capítulo final del libro de Daniel. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento y nos abre también la comprensión para el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es tan importante entenderlo y respecto a esta profecía y estos tiempos proféticos, hoy en día hay diferentes interpretaciones. Hay la interpretación clásica, la historicista, por la cual yo me inclino porque creo que es la correcta. Y hoy en día hay vientos de doctrina que presentan estos tiempos proféticos hacia el futuro en forma de días literales. Entonces, los tres tiempos proféticos que aparecen en Daniel 12 son primeramente, en el versículo 7 aparecen el tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Que nosotros sabemos que este tiempo profético aparece 7 veces en las profecías, en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis, con tres diferentes nombres. Aparece con este nombre, tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Aparece con el nombre los 42 meses y aparece con el nombre de los 1200 días. Entonces, es un tiempo tan importante en la historia, en la profecía, que aparece 7 veces, tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis, en total. Ahora, los otros dos nombres que este tiempo profético recibe, no solamente los 1260 días, sino los 42 meses y los 3 tiempos y medio, tiene una razón de ser. Nosotros sabemos que 42 meses por 30 días, porque según Biblia, un mes equivale a 30 días. Así lo estableció Dios en el Génesis. Usted lo puede leer sobre todo en el relato del diluvio, donde establece claramente un mes, 30 días. Entonces, 42 meses por 30 días equivalen a los 1260. Y los 3 tiempos y medio, igual, porque un tiempo significa un año, 360. 2 tiempos, 2 años, 720. Medio tiempo, medio año, 180. Y si los sumamos, los 3 tiempos y medio, los 1260 días, que en profecía bíblica Dios puso una llave de comprensión, una clave de comprensión profética, que es día por año. Entonces sabemos que estos 1260 días en realidad son 1260 años que abarcaron más de un milenio en la historia. Y es tan importante que Dios, como les dije, lo repite 3 veces con 3 diferentes nombres. Y eso es algo que nosotros también lo hacemos como seres humanos, que le damos a veces 3 diferentes nombres a un mismo lapso de tiempo. Por ejemplo, un día, o también podemos decir 24 horas, o podemos decir día y noche. Y nos referimos al mismo lapso de tiempo. Entonces, Dios hace aquí algo parecido y ese tiempo profético abarca hasta un momento en la historia del tiempo que se llama el tiempo del fin. Porque sabemos que cuando ese tiempo histórico terminaría, entonces comenzaría el tiempo del fin. Ahora les voy a explicar por qué y cómo fue eso. Pero leamos el versículo de Apocalipsis 12, 4. Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Saben, la expresión del tiempo del fin la inventó Dios. Y Dios le inspiró al profeta Daniel para que lo escriba aquí en el libro, el tiempo del fin. Nosotros hablamos del tiempo del fin y es algo que Dios estableció y lo puso aquí. Oh, el libro de Daniel dice, debe estar cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Es decir, cuando iniciaría el tiempo del fin, el libro de Daniel iba a ser abierto y sus sellos iban a ser retirados para la comprensión.
para la comprensión de los hijos de Dios que viven en el tiempo del fin. Y saben, lo hermoso en este versículo es, después de que Dios le dice a Daniel que este libro debe estar cerrado y sellado hasta el tiempo del fin, nos añade el conocimiento de que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Evidentemente, cuando comenzó el tiempo del fin, ya les voy a adelantar, fue en 1798, donde esta profecía del tiempo llega, justo durante la Revolución Francesa, justo en la época y en el año cuando Roma recibió su herida mortal, justo en ese momento cuando terminó la soberanía papal, que había durado justamente estos 1260 días, años, es cuando la ciencia aumentaría. Y desde entonces ya han pasado 228 años que nosotros históricamente, proféticamente vivimos en el tiempo del fin. La ciencia aumentó de una manera impresionante en todas las áreas, pero aquí en realidad se refiere en especial al conocimiento relacionado a la Biblia, a la palabra de Dios, a las profecías y también al libro de Daniel. Oh, qué interesante. Entonces, desde el tiempo del fin, 1798, nosotros podemos entender el libro de Daniel. Sus sellos han sido retirados. El libro está abierto. Y dice, yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oh, qué interesante. Daniel ve a tres personajes. Uno a este lado del río, otro a este otro lado del río, y uno, y lo describe como teniendo vestido de lino, es decir, blanco, que está sobre el río, sobre el agua. Y le pregunta, es decir, el que está sobre el agua, al cual le preguntan, es superior, porque sabe la respuesta. Y los otros, parece en el contexto que son ángeles, que le preguntan a uno que puede caminar sobre las aguas, uno que es superior a ellos, uno que sabe las respuestas de los misterios de los tiempos proféticos, los misterios de las profecías, le preguntan, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? En el contexto también, ¿cuándo comienza esto del tiempo del fin? ¿Cuándo serán abiertos el libro de Daniel? ¿Cuándo sus sellos serán retirados, etcétera? Ahora, ustedes saben quién bíblicamente es aquel que está sobre las aguas, que puede caminar sobre las aguas. Está descrito en el Nuevo Testamento. Es Jesucristo. Jesús está ahí. Y entonces dice el versículo 7, oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos. Jesús hace un solemne juramento a su Padre, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Oh, qué interesante. Aquí hay un solemne juramento con las dos manos alzadas al cielo, un juramento por el que vive por los siglos, por Dios Padre. ¿Y qué es lo que se dice aquí? Que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Oh, nos pone en el contexto de los 3 tiempos y medio, de los famosos 42 meses, los 1260 días. Y dice que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Entonces, este tiempo profético está en relación a la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Qué pasó? Justamente durante este lapso de tiempo,
El pueblo de Dios estaba disperso porque estaba bajo persecución, estaba bajo inquisición durante esos 1260 años. Saben, yo les quiero ahora explicar una regla bíblica básica. Cuando encontramos un tiempo profético, en este caso aquí los tiempos, imítate un tiempo, debemos ir a la primera vez cuando es mencionada, porque la primera vez cuando un tiempo profético es mencionado en la Biblia, Dios le pone en su contexto histórico y nos da una pauta clara, histórica, donde inicia, donde arranca ese tiempo. Porque si no, ¿cómo podemos saber? En cada tiempo profético en que encontramos, en Daniel 7, los 3 tiempos y medio, en Daniel 8, los 2300, en Daniel 9, las 70 semanas, en Daniel 12, nuevamente aquí los 3 tiempos y medio y los 1290, los 1335, siempre Dios nos coloca una fecha para iniciar el cálculo y esa está arraigada en un hecho histórico para que nosotros podamos saber dónde inicia el tiempo y de ahí poder calcular los años para llegar a la fecha donde se concluye, culmina, llega a su cumplimiento el tiempo profético. Así que, si queremos saber de estos 3 tiempos y medio, tenemos que ir al origen, donde se mencionó por primera vez, y es en Daniel 7, versículo 25. Vamos juntos, Daniel 7, 25. Por si acaso es el primer tiempo profético mencionado en el libro de Daniel. Y en Daniel 7 encontramos la historia del futuro predicho desde la época de Babilonia a través de los grandes imperios y reinos. Nos menciona las 4 bestias: el león, el oso, el leopardo y la bestia terrible espantosa. En el versículo 17 nos indica que estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, cada rey representando su reino, así como los 4 metales de Daniel 2. Cada metal representa un rey que representa su reino. La secuencia de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma imperial pagana, la 4 bestia, la terrible, espantosa, y esa 4 bestia tenía 10 cuernos en su cabeza, así como la estatua, 10 dedos en los pies. La subdivisión del imperio romano en las 10 tribus bárbaras que estaban ahí, cuando en el año 476 colapsó. Y entonces, en ambos capítulos, Daniel 2, Daniel 7, se nos añade un nuevo elemento. En Daniel 2 es el barro que se mezcla con el hierro. Ojo, el hierro continúa hasta el final de la visión, hasta el retorno de Jesucristo, el reino eterno de Dios, la piedra que impacta y desmenuza toda la imagen, toda la historia idólatra. Y ese nuevo elemento es el elemento religioso mezclado con el hierro, y de esta manera tenemos la transición histórica de Roma imperial pagana a Roma cristiana papal. Lo mismo encontramos en Daniel 7, en la 4 bestia, surgen los 10 cuernos, las 10 tribus bárbaras, y ahora viene el nuevo elemento, el cuerno pequeño, mencionado en Daniel 7. Ese cuerno pequeño, equivalente al barro de Daniel 2, es aquella potencia, aquel reino que surgió históricamente entre los 10. Los 10 se habían surgido ocupando el antiguo imperio romano territorialmente. Entre ellos surge el cuerno pequeño, para ser exactos, en Italia, en Roma. A 3 reyes derribará, dice la profecía. Roma, con sus aliados, derrotaron a los erulos, a los vándalos y a los ostrogodos. Y cuando los ostrogodos fueron eliminados en la historia y ya no había oposición a Roma cristiana papal, comienza su soberanía papal, los 1260, los 42 meses, los 3 tiempos y medio. Y eso lo podemos ver aquí en Daniel 7, porque yo les hice ahorita un resumen. Ustedes pueden estudiar esto con detalle. También, si quieren, pueden usar mi seminario en la página navegando del pasado al futuro.net o .com, y ahí descargarlo con lujo de detalle, cada versículo, cada
historia, cada cita histórica, todo con mucho lujo de detalle. Pero en este momento lo estamos resumiendo. En mi seminario que di de Daniel 7, tardé 7 temas, en realidad 7 horas, solo para describir en cada detalle Daniel 7. En este momento no lo podemos hacer, por eso lo estoy resumiendo. Entonces, en Daniel 7 vemos varias características de este cuerno pequeño, Roma cristiana papal, y una de las características que se repite está en el versículo 21. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que este cuerno pequeño está en oposición, persigue, hace guerra contra los santos y los destruye. Es una cosa muy terrible lo que pasó en la Edad Media, en las Inquisiciones, y lo vuelve a repetir. Comenzamos desde el versículo 24. Habla de los 10 cuernos, que significan que de aquel reino, del cuarto reino de la cuarta bestia, se levantarían 10 reyes y tras ellos, porque históricamente después de su establecimiento en 476, después de eso, surgiría el poder, el cuerno pequeño. Sabemos que comenzó a surgir la primera gran etapa en su surgimiento era en el año 508, cuando Cloroveo de los francos, que era la primera tribu bárbara en someterse al obispo de Roma, con todo su ejército, poniendo a disposición su ejército al obispo de Roma, y llegando a ser la primera tribu romana católica de las 10, los francos, y que eran además los más poderosos como ejército en Europa, comenzó un proceso en el 508. 30 años después, en el 538, terminan de arrancarse los 3 cuernos en oposición que están mencionados aquí. Miren, versículo 24 de los... Significa que tras ellos se levantará otro, el cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, porque ahora tenemos un reino cristiano, por primera vez, cristiano, papal, romano, una unificación de iglesia-estado. Y dice aquí, a 3 reyes derribará. Oh, y aquí nos marca el inicio para entender históricamente cuándo comienza su soberanía papal. Comenzó al eliminar su oposición, los 3 que impedían el surgimiento de su autoridad. Y luego sigue hablando en el versículo 25, y aquí se nos presenta también el tiempo profético, que hablará palabras contra el Altísimo, que a los santos del Altísimo quebrantará. Una vez más repite este importante hecho, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Sabemos que ocurrió. Segundo mandamiento fue eliminado, cuarto mandamiento del sábado fue transferido al domingo, todos los cambios de tiempo y ley. Y serán entregados en su mano, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahí está. Entonces, aquí encontramos proféticamente, histórica, bíblicamente, de que los 1260 días o años, los 42 meses, los 3 tiempos y medio de la soberanía papal europea comenzaron al arrancarse el tercer cuerno y luego corre este tiempo, se da las inquisiciones y las persecuciones medievales, y el cálculo del 538 nos lleva a 1798. Ese es el momento. Ahora, a ese momento hace referencia Daniel 12, cuando el ángel, el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, Jesucristo, levanta sus 2 manos al cielo y hace el juramento solemne por su Padre, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, cuando se acabe esta inquisición, esta persecución medieval, cuando termina esta soberanía papal, todas esas cosas serán cumplidas. Es decir, porque la pregunta era, en el versículo 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? El fin, ¿cuándo comenzaría el tiempo del fin? ¿Cuándo iban a ser retirados los sellos, abiertos el libro y ocurrir todo
lo que también está descrito en los primeros 3 versículos, en el contexto de las cosas que tendrían que ocurrir en el tiempo del fin. Y entonces, por eso sabemos que el tiempo del fin comenzó al cabo de ese tiempo profético bien claramente establecido en la historia en 1798. Es por eso que decimos que hoy en día ya estamos 228 años en el tiempo del fin. Ahora, ocurre algo muy interesante. Si volvemos en la historia atrás, en el libro de Daniel, acabamos de ver el versículo 25 del capítulo 7 y lo que decía a continuación, después de mencionar el tiempo profético que nos llevaba a 1798, dice el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, ¿a quién? Al cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y hasta el fin de la historia humana, porque ese cuerno pequeño, ese barro mezclado con hierro, pues se mantiene hasta que caiga la piedra mencionada en Daniel 2, la simbología del retorno de Jesucristo, que pone fin a la triste historia humana, idólatra y bélica, e inicia el reino eterno de Dios celestial que nunca más pasará, que no será dejado a otro pueblo, y donde nosotros, sus hijos de Dios, iremos a habitar como moradores. Entonces, oh, qué interesante. Después de 1798 se menciona el inicio del juicio celestial. Y cuando termina el juicio celestial, investigador, viene, según la descripción, la destrucción del cuerno pequeño al final de la historia humana, porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que este mundo llegará a su fin, pero todo en su debido orden, cronológicamente. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Entonces tenemos tiempo profético de los 3 tiempos y medio, de 538 a 1798. Luego tenemos en el versículo 26, el juez se sienta, el juicio celestial, investigador. Luego, una vez que concluye, viene la sentencia, la destrucción del cuerno pequeño en el retorno de Jesucristo ocurre, según los contextos de las profecías. Versículo 27, miren qué pasa después. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios les servirán y obedecerán. Oh, y después el reino eterno de Dios, donde los santos del Altísimo irán a morar. Entonces, tenemos esto muy claramente establecido. ¿Saben? Cuando Dios dio a su pueblo hebreo el conocimiento de las profecías, desde la primera profecía de tiempo que Dios les dio, les puso en el contexto de una clave de comprensión profética que es día por año, día por año. La primera vez lo estableció Dios claramente cuando el pueblo hebreo había salido de Egipto. Después de los 400 años de esclavitud, los 430 años que estuvieron en Egipto, salieron para ir a Canaán. Dios los rescató enviando las 10 plagas. Dios abrió el mar milagrosamente. Dios destruyó al ejército de los egipcios. Dios hizo muchos milagros. Los llevó a la frontera de Canaán. Querían Dios que entren y conquisten la tierra y se establezcan ahí en la tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero por la incredulidad de 10 de los 12 espías, y el pueblo se inclinó hacia esos 10 espías incrédulos, Dios decidió que no entrasen. Aunque 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, pero claro que podemos entrar. Ellos habían estado caminando y espiando la tierra de Canaán durante 40 días. Y Dios, al ver su incredulidad de los 10 espías, se molestó, se decepcionó mucho de su pueblo y dijo, ¿saben qué? 40 días habéis estado reconociendo la tierra.
Ahora 40 años estaréis en el desierto. Toda la generación morirá por su incredulidad. Recién la siguiente generación entrará. Entonces Dios dijo ahí, día por año os lo he dado. Y esta regla de comprensión profética, de que cuando Dios habla de tiempos futuros, esta regla de día por año, 40 días son 40 años cuando se trata de profecía. Entonces se grabó firmemente en la mente de los hebreos a través de esta experiencia tan triste y lamentable de la muerte de una generación entera. Entonces, cuando Daniel recibió aquí profecías de tiempo, él sabía muy bien, 3 tiempos y medio, 42 meses, 1260 días, equivalen a 1260 años. Y no solamente lo estableció ahí, también en el capítulo 8 de Daniel, cuando Dios trae otra profecía de tiempo, la más larga del libro de Daniel, en el versículo 14, donde dijo hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. La profecía más larga de tiempo, 2300 tardes y mañanas. Ojo, una tarde, una mañana equivale a un día. Por lo tanto, 2300 días. Eso está establecido desde el Génesis, capítulo 1, donde Dios creó los cielos y la tierra y dijo, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana segundo día. Y así sucesivamente. Entonces, Daniel sabía muy bien cuando recibió esta profecía de los 2300 tardes y mañanas, días, sabía, esos son 2300 años. Y el mismo contexto, el ángel le explica esto cuando el profeta Daniel quiere entender esta profecía en el versículo 15. Yo, dice Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. Y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que era un río, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Oh, el ángel Gabriel fue enviado para hacerle entender a Daniel la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré, me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Oh, Daniel sabe muy bien, esta profecía es para el tiempo del fin. Es decir, no son 2300 días literales, que apenas serían eh, ni siquiera 10 años. No, no, no. Esta profecía de los 2300 tardes y mañanas días, que equivalen a años, mira, es una profecía de más de 2000 años. Esto es para el tiempo del fin. No es para tu comprensión, Daniel, no se va a cumplir en tu época. Entonces, igual el profeta Daniel quería saber un poco más. Y dice aquí el versículo 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó, me hizo estar en pie, me dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Oh, qué interesante. Una y otra vez el ángel le explica, mira, Daniel, esas cosas son largo de aquí a 2300 años. Son para el tiempo del fin. Tú no vas a poder entender todo. Y lo que sí te puedo explicar, dijo el ángel Gabriel, son tres de los cuatro elementos. Porque si tuviéramos tiempo ahora de resumir Daniel 8, vemos que Daniel recibió una visión de cuatro elementos. Había un carnero, había un macho cabrío que lo destruyó el carnero, luego había un cuerno pequeño y luego había la profecía de tiempo de los 2300. Luego viene el ángel y le explica los primeros tres elementos. En el versículo 20 dice, en cuanto al carnero que viste, con los dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Oh, qué interesante. Recuerdan que Daniel en esta profecía todavía estaba en Babilonia. Eso dice en el versículo 1. En el tercer
año del reinado del rey Belsasar. Daniel aún estaba en el reinado de Babilonia de Belsasar, pero recibe una profecía del tiempo y del futuro, comenzando que después de Babilonia vendría Medo-Persia como un carnero. Luego dice el versículo 21, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos el rey primero. Oh, Daniel sabía, hay una secuencia de imperios, lo que él ya había escuchado en Daniel 2, en la imagen de metales, en Daniel 7, en la secuencia de bestias, una tras otra, y ahora recibe más información y luego le explica el ángel en el versículo 22, 23 en adelante, el tercer elemento, el cuerno pequeño, con todas sus características, y nos explica que este cuerno pequeño, en el versículo 24, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, que vimos en Daniel 7 y en Daniel 12, el que dispersará el poder del pueblo santo, el que destruirá, vencerá a los santos, porque serán entregados en su mano tiempo, sin tanto tiempo. Y aquí también en el versículo 25 nos habla de este cuerno pequeño que finalmente llegará hasta el fin de la historia y será destrozado. Dice aquí, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Con razón, tiene un nombre blasfemo, cambia los tiempos de la ley, etcétera. En su corazón se engrandecerá. Eso vimos si ustedes leen los versículos 8, 9, 10, 11, 12, donde el corazón del cuerno pequeño se engrandece sobremanera, inclusive contra Jesucristo. Claro, por eso se convierte en el sistema del anticristo, porque se levanta contra Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 25? Sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, lo que acabo de mencionar, Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Oh, qué interesante es lo que describe Daniel 2, que al final de la historia humana, en los pies mezcla de hierro y barro, cuando cae la piedra, los desmenuza y dice, y los quebranta, y dice que esa piedra es cortada no con mano. El retorno de Jesucristo al final de la historia humana, el inicio del reino celestial divino. Y aquí nos indica, nos pone a propósito con estas mismas palabras, que este cuerno pequeño será quebrantado finalmente, aunque no por mano humana, sino por la piedra no cortada con mano que impacta en la estatua en sus pies y pone fin a la historia idólatra. Así que el ángel Gabriel le explica tres de los cuatro elementos. Y Daniel sabía muy bien, claro que estos 2300 no se refieren a 2300 días literales, porque eso ni siquiera llegaría hasta el final del reinado de Babilonia, o quizás llegaría hasta el inicio del reinado de Medo-Persia, pero Medo-Persia ya duraría muchas décadas, y luego el cuerno pequeño muchos siglos, y además esto es para el tiempo del fin. Así que Daniel sabía muy bien los 2300 días, son 2300 años que tardaría esto. Y luego, en el versículo 26, el ángel le dice, la visión de las tardes y de las mañanas, los 2300 que llegarían hasta el momento cuando el santuario será purificado. Eso simplemente dice el ángel que es verdadera esa profecía. Tú guarda la visión porque es para muchos días. Pero en realidad aquí hablamos de años. Es para muchos años, 2300. Yo, Daniel, quedé quebrantado. Estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Lo que no entendió Daniel de la visión era la cuestión del tiempo, los 2300, porque eso el ángel no lo explicó. Daniel sí entendió quién es el carnero, aquí lo menciona con nombres, o los meropersas, entendió quién es el macho cabrillo, aquí con nombre y apellido lo menciona el ángel, es Grecia y el rey primero, etc. Luego le explica las maniobras terribles, las maquinaciones de cuerno pequeño y lo que haría en el tiempo, y también explica que finalmente ese cuerno pequeño será quebrantado, pero los 2300 no los explica, solamente los menciona diciendo que son verdaderos. Y ahora les explico algo muy interesante.
Este libro de Daniel 8 tiene dos palabras griegas. Una es Jasón y otra es Mará. Ambas palabras en esta visión son traducidas como visión. Y es correcto, ambos se refieren a la visión. Pero, y ahora viene el punto, en el contexto de esta profecía, las veces donde en el original hebreo dice Jasón, se refiere a toda la visión entera de los cuatro elementos. Pero las veces que la profecía pone la palabra Mará, y también fue traducido como visión, se refiere a un elemento de la profecía, y para ser específico, el elemento de tiempo de los 2300. Entonces, ya que nuestra Biblia fue traducida y simplemente dice visión, 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 no sabemos de que hay una diferenciación, que a veces dice Jasón, toda la visión, a veces dice Mara, refiriéndose a este cuarto elemento, el de tiempo, que no recibió explicación. Por eso, por ejemplo, en el versículo 26, yo les voy a dar aquí la traducción, cuando dice, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, aquí aparece Mara, o refiriéndose a ese punto específico, la Mara de las 2300 tardes, ¿no? Y tú, dice, guarda la visión, y aquí habla de la Jasón, diciendo porque es para muchos días. Tú guarda toda la visión, es para muchos días. Pero la parte específica, la Mará, ¿ah? Esa es verdadera y cierta. Y cuando Daniel en el versículo 27 dice, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía, dice ahí la Mará. Lo que él no entendió fue esa parte del tiempo, porque no recibió explicación. El resto lo entendió, entendió claramente el resto. Y ahora llegamos al capítulo 9. Daniel ora y en el versículo 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, es decir, en el capítulo anterior, porque solo ahí había aparecido el ángel Gabriel, vino a mí volando con presteza a la hora del sacrificio de la tarde. Y sabes, cuando aquí nuevamente aparece la palabra visión, a quien había visto en la visión al principio, dice en la Jasón, es decir, en la visión completa. Es decir, llega el ángel Gabriel, al cual había visto en el capítulo anterior, 8, que le había presentado la visión completa. Dice el versículo 22, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Y ahora escuchen muy bien. Entiende pues la orden y entiende la Mará, la visión. Ahora hablando de la Mará. Es decir, él vino para explicarle la parte del tiempo que dijo inconclusa en el capítulo anterior. Ahora viene a explicarle esa parte y comienza a decir de las 70 semanas. Sabemos 70 semanas, una semana tiene 7 días, 70 por 7, los 490 días que se convierten en años, los 490 años, porque luego le dice cuándo iba a arrancar ese tiempo profético. ¿Se acuerdan que yo les dije antes que Dios cuando da un tiempo profético siempre nos da el inicio histórico para que no nos confundamos y sabemos dónde arranca y a dónde llega calculando? Pues aquí también lo indica. Dice el versículo 23, el versículo 24, 70 semanas, los 490 días que se convierten en años, están determinados sobre tu pueblo, el pueblo hebreo, y tu santa ciudad, Jerusalén. Oh, un tiempo establecido específicamente para la historia del pueblo hebreo, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad. Oh, qué hermoso. Todo esto es lo que Jesús iba a hacer para traer la justicia perdurable, para sellar la visión.
y la profecía, y para ungir al Santo de los Santos. Qué interesante, Jesucristo, el Santo de los Santos, su ungimiento está mencionado aquí y también lo que él iba a hacer, porque es Jesucristo que pone fin al pecado, que termina la prevaricación, que expía la iniquidad, que trae la justicia perdurable. Y ahora viene, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces el profeta Daniel recibe las buenas noticias de que habría una orden para reedificar, restaurar Jerusalén y el templo. Porque recuerden que Daniel estaba en Babilonia, porque 70 años antes la ciudad fue destruida, Jerusalén, el templo, los muros, y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ahora, al cabo de los 70 años, Daniel recibe ahora este hermoso encuentro con el ángel Gabriel que le dice, sabes, habrá una orden para restaurar la ciudad y el templo. Habrá una orden. Y no solo eso, se volverá a reedificar también los muros y la plaza. Y no solo esto, vendrá el Mesías príncipe, el ungido, el Cristo, vendrá Jesús. Dos noticias muy buenas para Daniel. El primero en recibirlas, feliz estaba el anciano Daniel, ya tenía casi como 90 años, pero luego le llegan dos noticias muy devastadoras. Era como una montaña rusa de emociones. Primero tanta alegría y felicidad y luego una tristeza muy grande, porque el versículo 26 sigue diciendo que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, alguien le mataría. Y sabemos lo que ocurrió en la crucifixión, cuando se unieron Iglesia y Estado, el liderazgo religioso de los hebreos se unió al liderazgo político de los romanos y Jesús fue crucificado. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que es el pueblo romano, destruiría la ciudad y el santuario. Y eso pasó en el año 70, cuando la ciudad nuevamente fue destruida bajo el general Tito y todo se destruyó. Qué tristeza. Ahora, Daniel sabía muy bien esta profecía de tiempo de las 70 semanas, que equivale por 7 a 490 días, no son 490 días literales, porque eso sería apenas un año y algo más. No, en un año y algo más hubo la orden para reconstruir, se reconstruyó la ciudad, la plaza, vino el Mesías, murió y luego la ciudad fue otra vez destruida. No, él sabía muy bien, eso es un lapso de 490 años. Y nosotros sabemos cuándo fue dado la orden para reedificar la ciudad. Fue en otoño del año 457 Cristo, porque hubo en realidad tres órdenes de tres reyes, Darío, Ciro e inclusive el tercero fue Artajerjes. Y recién con la tercera orden, la de Artajerjes, se pudo reconstruir la ciudad y el templo. Muy interesante. Ustedes pueden leer esto en los libros Esdras y Nehemías. Tienen que estudiar. Ahí van a leer las tres órdenes. Aunque la primera tuvo buena intención, no se cumplió. Aunque la segunda tuvo buena intención, tampoco se concretó. Recién con la tercera orden se ejecutó. Y ahí comienza a correr el tiempo. Y los 490 realmente llegan a los momentos que habían sido profetizados. Primero, las primeras 7 semanas nos habla donde se reedificaría la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Luego nos habla de las 62 semanas, que ya más las 7, ya llegamos a 69 semanas, y nos llega hacia el Mesías príncipe, que fue bautizado y fue ungido en ese momento. El Espíritu Santo vino sobre él. Luego nos habla de la última semana, en el versículo 26 y 27, para completar las 70. Y en esa última dice está dividida en dos, porque a la mitad de la semana cesa el sacrificio y la ofrenda. Es decir, Cristo muere, no por sí, en la cruz a los
3 años y medio después de comenzar su ministerio, después de haber sido bautizado y ungido por el Espíritu Santo. Los 3 años y medio muere en la cruz, luego resucita, asciende al cielo. Y esos últimos 3 años y medio, dice, son para confirmar el pacto con muchos, porque Jesús había dado claramente la instrucción a sus discípulos: id primeramente a las ovejas extraviadas, perdidas del pueblo. Aún no vais a los samaritanos y al fin del mundo, etcétera. Vayan a la casa de Dios. Pero una vez que esos 3 años y medio pasaron, ahí ya con el primer mártir de la historia cristiana, que era Esteban, ya el evangelio va a los gentiles. Pedro, Pablo, todos son llamados ya a ir a los gentiles. Jesús derrumba el muro de separación entre judaísmo, cristiano y el paganismo, y comienza ahí ya el cristianismo también con los gentiles, y se cumplen las 70 semanas. Y entonces dice la profecía aquí en Daniel 9, versículo 24, de que esas semanas, esas 70 semanas, estaban selladas, fueron dadas para sellar la visión y la profecía. Y aquí cuando habla de la visión, habla de la jazón, es decir, de la profecía completa. Las 70 semanas, esos 490 años, fueron dados para sellar y confirmar la profecía completa de las 2300 tardes y mañanas del capítulo anterior de la de las 70 de las 2300 tardes y mañanas. Por eso dice en el versículo 24, 70 semanas están, en el hebreo dice aquí, chatak. Y chatak, palabra hebrea, significa cortadas. Traducido aquí en nuestras Biblias como determinadas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Está bien, también determinadas, en cierto sentido, se refiere a este lapso de tiempo determinadas sobre el pueblo de Dios, sobre la santa ciudad, pero la traducción correcta es cortadas. ¿Cortadas de qué? Tú puedes solamente cortar un elemento del mismo elemento. Digamos, tú puedes cortar pan de pan. Y aquí estamos hablando de tiempo. Tú tienes que cortar tiempo de tiempo. Esas 70 semanas están cortadas de los 2300. ¿Dónde? Tú solo puedes cortar al inicio o al final, cuando haces un corte, aquí o acá. Obviamente al inicio. ¿Por qué? Porque luego la profecía, después de que se corten esas 490 años, el resto nos lleva pues al tiempo del fin. Pero estos primeros 490 nos sellan y nos confirman la visión y la profecía completa, la que abarca desde 457, cuando fue tratada la tercera orden. Ahí arranca el tiempo profético, tanto de las 70 semanas como de los 2300, porque fue cortado uno del otro, y de ahí nos catapulta hacia el tiempo de fin. Y nosotros sabemos, hacia el año 1844. Ahora, eso es algo muy significativo. Es algo muy significativo de que esto nos lleve al año 1844. Pero antes de llegar ahí, quiero mencionar una cosa más para no olvidarme. En la profecía de tiempo de Daniel 7, tenían que ser arrancados 3 cuernos de parte del cuerno pequeño para que comience su soberanía papal, para que comience el tiempo profético de los 3 tiempos y medio, ¿correcto? Y aquí, porque ese tiempo profético no comenzó después de arrancar el primer cuerno, los herulos, o después de arrancar el segundo, los vándalos. No, tenía que ser arrancado la oposición completa, el tercer cuerno más. Recién cuando ya no había oposición, comienza a correr el tiempo. Y aquí en Daniel 9, en los 490 días que se convierten en años, que es el mismo momento cuando arrancan los 2300, porque se basa en lo mismo, aquí también tiene, comienza a correr el tiempo con la tercera orden. Muy interesante, porque con la primera no se pudo ejecutar, con la segunda tampoco. Recién con la tercera era aquella que permitió que el pueblo retorne y que restaure. Es por eso la tercera es la vencida. Muy interesante. Entonces, esta profecía de Daniel 8, versículo 14, donde dice hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado,
nos catapulta desde 457 años de Cristo a 1844. Con razón, el profeta Daniel no podía entender, porque el ángel Gabriel le había dicho dos veces, tanto en el versículo 17 como en el versículo 19, Daniel, esto es para el tiempo del fin. ¿Qué cosa? El cuarto elemento es el tiempo. Tú no lo puedes entender, es para el tiempo del fin. Jesús aparece en Daniel 12 y aquí indica que el tiempo del fin comenzaría en 1798. El libro de Daniel, sus sellos son retirados, el libro es abierto, y es ahí donde los estudiosos de la profecía comenzaron a estudiar. Y ahí encontramos la historia de Guillermo Miller, que en el tiempo del fin fue el primero en descubrir el cumplimiento de los 2300, porque evidentemente cae dentro del tiempo del fin, no se podía entender antes. ¿Cuántos años cae dentro del tiempo del fin 1844? Exactamente 46 años. Desde 1798, cuando comenzó el tiempo del fin, 46 años hasta 1844. Entonces, Dios dio 46 años de tiempo para que los estudiosos de la palabra de Dios, del libro de Daniel, ya con el sello retirado, con el libro abierto, puedan descubrir lo que hasta ese momento había estado cerrado y sellado en la cuestión del elemento del tiempo más largo predicho en la Biblia, que era para el tiempo del fin y evidentemente cayó dentro del tiempo del fin. Algo muy curioso encontramos ahora en el Nuevo Testamento, en el libro, si no me equivoco, está en capítulo de Juan, capítulo 2, versículo 20. Juan capítulo 2, versículo 20. Jesús está hablando acerca de su muerte y de su resurrección, que iba a ser el tercer día. Y en ese contexto Jesús hablaba de su propio cuerpo como un templo que será destruido, pero que se levantará el tercer día. Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Qué interesante, el contexto habla del templo destruido y levantado. Jesús ahí se refiere a sí mismo, a su cuerpo, muerto en la cruz y resucitado el tercer día. Pero la respuesta de los judíos fue esta, Juan 2, versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Oh, Jesús hablaba de sí mismo. Ellos hablaban del templo literal. ¿Y en cuántos años fue edificado el templo? En 46. Qué interesante. Justo desde 1798 hasta 1844 había 46 años para descubrir el hecho de que en el templo celestial, en el santuario celestial, iba a comenzar la purificación del templo. Y sabemos que eso es el inicio del juicio investigador, el inicio del juicio celestial previo al advenimiento que define el destino de las almas de los seres humanos para ver si podemos ir al cielo o no, si podemos resucitar o no, si podemos vivir eternamente o no. Todo eso tiene que ser definido de antemano. Y entonces, queridos hermanos y amigos, Daniel quiere saber más en el capítulo 12. Y dice el versículo 8, después que Jesús identificó el tiempo profético de los 3 tiempos y medio que nos llevarían al tiempo del fin, 1798. Daniel 8, 12, versículo 8, yo oí, mas no entendí. Claro, no podía entender porque esto era para el tiempo del fin. Y dijo, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él quiere saber más acerca del fin de estas cosas y cuándo comenzaría el tiempo del fin y estos eventos relacionados. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Una vez más le insiste, Daniel, lo de los 2300 tardes y mañanas, tú no puedes entender.
esto es para el tiempo del fin, que recién en 1798 en adelante se puede entender al cabo del tiempo profético de los 3 tiempos y medio, cuando el sello está retirado, el libro es abierto. Daniel, no vas a poder entender. Pero para no dejarlo al anciano profeta ahí sin más información, le da un poco más de información, versículo 10. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, ninguno de ellos, de los impíos, entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahí habla lo que ocurriría, a lo que se refieren todas esas profecías. Se refieren a lo que ocurriría en la purificación del santuario. ¿Qué es lo que ocurriría? Porque la purificación del santuario en realidad es la purificación de nuestras vidas, de nuestros pecados. De eso se trata todo esto. Si tuviéramos tiempo, haríamos un estudio grande de eso, de lo que ocurre en el santuario celestial, lo que hace Jesucristo como nuestro sumo sacerdote ahí. Y lo que antes, en la antigüedad, era el día de Yom Kippur, de las expiaciones del pecado, y ahora es el gran día de las expiaciones celestial, allá en el santuario celestial desde 1844. Y en ese tiempo, muchos serán emblanquecidos, limpiados y purificados, porque de eso se trata, pero los impíos procederán impíamente, ninguno de ellos entenderá. Y aquí nuevamente también nos hace referencia hacia dónde nos lleva este juicio investigador. ¿Cuál es el fin del juicio investigador? Trae la separación entre dos grupos. Lo mismo, lo que explica aquí es lo que dice en Apocalipsis 22:11, donde dice, los que son santos, santifíquese todavía. Los que son inmundos, sigan siendo inmundos. Eso es el final del juicio investigador, cuando la decisión de cada destino es tomado, lo que ocurre en el santuario celestial. Y entonces, ahora, repentinamente, al final del libro de Daniel 12, para confirmar lo que estaba explicando y diciendo, para reconfirmar estas grandes verdades. El inicio del tiempo del fin y el inicio del juicio investigador, que son los dos elementos importantes a los cuales apuntan las profecías de Daniel de tiempo, dice, versículo 11, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, la palabra sacrificio pueden borrar porque no aparece ahí. Cuando sea quitado el continuo, en el hebreo no existe la palabra sacrificio, fue añadida por los traductores. Y aquí, no sé si ustedes tienen la Reina Valera 1960, es una muy mala traducción aquí, porque dice, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Pero aquí no dice eso. Ustedes busquen en otras versiones, inclusive en otras de la Reina Valera, donde ya está corregido esto, o en otras versiones bíblicas, o en todas las versiones en inglés, o vayan directamente al hebreo antiguo, a una interlineal, y van a ver que lo que está traducido aquí está muy mal y trae una confusión total. Porque dice aquí, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Es como si primero se quita el continuo y luego hay 1290 días y recién ahí aparece la abominación desoladora. Así es lo que aparenta en el versículo, mal traducido. Pero la verdadera y correcta traducción del versículo es la siguiente. Desde que se ha quitado el continuo y puesta la abominación desoladora, porque es al mismo tiempo. El quitar el continuo y el poner la abominación desoladora ocurre al mismo tiempo y ahí arrancan los 1290 días. Y luego dice, y bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Oh, otra profecía de tiempo que nos es introducida acá. Y hay una bienaventuranza sobre ella. Bienaventurado el que espere y llega hasta el final, hasta al final de los 1335 días. Y el versículo 13, donde termina la profecía, dice, y tú, habla Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y nuevamente aquí, la Reina Valera 1960 tiene una pésima traducción que pone un mensaje totalmente equivocado y errado. Busquen en otras versiones y también en inglés y nuevamente sobre todo en la interlineal español-hebreo y van a ver
que lo que dice en realidad el texto es totalmente diferente, pero esa traducción trae una oscuridad sobre el versículo, como si estaría hablando de que este versículo nos llevaría hasta el fin del tiempo de la historia humana, el retorno de Cristo, la resurrección. Eso es lo que aparenta decir. Pero no es así. Yo les voy a leer ahora, parafraseando cómo esta traducción es correcta. Y tú irás hasta el fin y reposarás y estarás parado en tu lugar al fin de los días. O nada de te levantarás y nada recibirás tu herencia. Eso es una traducción totalmente equivocada, pero nos oscurece el versículo. Justo estos dos versículos de estos dos tiempos proféticos tan oscurecidos por los traductores. Y por eso trajo tanta confusión. Ahora, para terminar el estudio, es muy sencillo esto. Nuevamente tenemos que aplicar la regla día por año, la que se aplica en todo lado. Es decir, 1290 días son 1290 años. 1335 días son 1335 años. Aquí no hay de repente una modificación, un cambio de regla. Porque hoy en día hay muchas interpretaciones que ponen esto en día por día, diciendo, no, esto ya no es tiempo profético. Aquí ya no habla de años, ahora habla de días literales. Es decir, son solamente 1290, 1335 días. Pero no, no podemos nosotros y ningún intérprete bíblico humanamente reinterpretar la Biblia, cambiar las reglas del juego, las reglas establecidas por Dios, y sacar una interpretación personal y decir, yo interpreto que aquí se trata ahora de días literales. No, hay una regla establecida en todas las profecías y aquí nos indica nuevamente el inicio para saber dónde comienzan a correr estos dos tiempos proféticos. Así como los 490 y los 2300 tuvieron juntos un inicio de tiempo con la orden de reconstruir la ciudad, aquí también nos indica que estos dos tiempos proféticos tienen también un momento cuando inician y arrancan en el tiempo, y dice la profecía en el versículo 11, desde el tiempo que se ha quitado el continuo. Ahí comienza a correr el tiempo, los 1290 y los 1335. Bienaventurado el que llegue hacia ese lapso un poco más largo. Qué hermoso. Y tú, Daniel, dice, irás hasta el fin de qué? De estos días proféticos. Y reposarás, es decir, morirás, dormirás, porque tú ya no vas a ver este cumplimiento, pero dice, tú estarás parado firme en tu lugar, estarás parado firme en tu lugar como profeta, como profecía que se cumple, porque aquí todo se va a cumplir al pie de la letra, nada se va a mover, los libros serán abiertos, el sello retirado y se cumplirá lo escrito y esta profecía de Daniel estará firme. A eso se refiere al final de los días. ¿Al final de qué días? Al final de estos días proféticos. Al final de los 1290 a 1335. ¿Hasta dónde nos lleva? Terminemos con esto. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo. ¿Cuándo fue quitado el continuo y por quién fue quitado el continuo? Eso indica en Daniel capítulo 8. Si tuviéramos tiempo, lo estudiaríamos en detalle, pero ustedes pueden leer en Daniel 8 del cuerno pequeño, Roma, cristiana papal, y pueden leer ahí de que el continuo fue quitado por este poder. Mírenlo como dice aquí en el versículo 11 del cuerno pequeño, habla Daniel 8. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él, ¿no? Por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo. Ahí está. Si queremos saber lo que algo significa, no debemos comenzar en Daniel 12, donde lo menciona. Tenemos que ir a Daniel 8, donde se lo menciona por primera vez, porque siempre donde se menciona por primera vez, Dios da el contexto. Y cuando luego lo mismo aparece más después, ya sabemos a lo que se refiere, porque fue explicado en la primera vez que fue introducido. Ahora, Daniel 8, versículo 11, nos indica que el cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesucristo. Y por él, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo. Y no solamente dice esto,
y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El continuo tiene un santuario. ¿Quién tiene un santuario? Una religión. El continuo es la religión del paganismo, que estaba continuamente ahí desde que el diablo comenzó a levantar los reinos en la tierra. Babilonia era un reino, el primero que se levantó la tierra, pagano. Medo Persia, pagano. Grecia, pagano. Roma pagana. Las 10 tribus bárbaras, paganas. Y luego dice, surge un bueno pequeño muy diferente a todo lo que había antes. Un poder cristiano que dice que Cristo es el rey y el Señor y no el paganismo. ¿Y qué hizo? Quitó el paganismo porque Roma papal convirtió todo el paganismo en cristianismo católico romano. Quitó el paganismo, quitó el continuo, lo que continuamente había estado durante siglos ahí, en milenios, y también quitó el lugar de su santuario del paganismo, lo echó por tierra, porque ahora todos los templos paganos ahora fueron convertidos a templos romanos católicos. Es lo que pasó en la historia. ¿Y cuándo comenzó este proceso? Ahora viene el punto más importante. ¿Cuándo comenzó este proceso de conversión del paganismo al cristianismo romano católico? Lo mencioné antes y la profecía en Daniel 7 lo menciona. La conversión de las tribus bárbaras. La primera fueron los francos bajo Cloroveo en el 508, que Cloroveo se bautizó con todos sus ejércitos y lo puso a disposición del obispo de Roma para la conquista o la conversión de los demás tribus bárbaras. Y eso es lo que pasó. Y luego todas las tribus bárbaras ya sea fueron destruidas o convertidas al catolicismo romano. Y entonces, miren cómo sigue la historia aquí en Daniel 8, versículo 12. A causa de la prevaricación le fue entregado al cuerno pequeño el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso. ¿Qué hizo Roma? A causa de todas esas cosas le fue entregado el ejército. Cloroveo fue el primero en poner a disposición los ejércitos, el pueblo más poderoso bélicamente en Europa. Y luego todas las tribus bárbaras que fueron conquistadas y convertidas a Roma pusieron a disposición del obispo de Roma sus ejércitos. Y el obispo de Roma reinaba sobre los reyes de la tierra. Y dice aquí, esto es lo que pasó y comenzó en el año 508. Y la fase de los primeros 30 años llegó hasta 538 con el arrancamiento del tercer cuerno y el inicio de los 1260 años de la soberanía papal. Pero comenzó en 508, el continuo es quitado. 538, el tercer cuerno es arrancar. Comienza la soberanía papal de los 1260, nos llega al tiempo del fin en 1798. Y ahora podemos entender Daniel 12, versículo 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo, desde 508, y establecido la abominación desoladora, que es Roma, que ahora esta abominación desoladora, que blasfemó el nombre de Dios, que persiguió a los santos del Altísimo, que cambió los tiempos de la ley, que le fueron a entregar 1260 años los santos del Altísimo en sus manos para ser destrozados, dice aquí, habrá 1290 días. Claro, 508 es quitado el continuo, los 1290 nos llevan a 1798. Nos confirma la fecha del inicio del tiempo del fin. Pero luego nos da una buena noticia. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Porque si ustedes arrancan de 508 y le aumentan ahora los 1335, ¿a dónde nos lleva esta bienaventuranza? Pues al inicio del juicio investigador en el cielo, al cabo de los 2300 tardes y mañanas, 1844, la fecha cuando bíblica y profética históricamente Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo para iniciar el juicio celestial, descrito aquí en Daniel 7, donde el anciano de Dios se sienta,
los libros se abren, millones de millones están ahí en la presencia de Dios y comienza el juicio celestial investigador previo al advenimiento de Cristo. Porque recién cuando termina el juicio dice, la bestia y el cuerno pequeño son destrozados y recién después el reino es dado a los santos del Altísimo. Y por eso dice, termina el versículo 13, y tú irás al fin y reposarás, tú descansarás, pero tú estás parado en tu lugar al fin de estos días. Es decir, al fin de los 1290, en 1798, cuando comienza el tiempo del fin, y al fin de los 1335, en 1844, cuando comienza el juicio investigador, tú estás parado en pie. Es decir, todo lo que tú has recibido como profecías se cumplirá, estará firme y estará garantizado. Esto es la interpretación que yo considero que es la correcta, porque es concluyente en el tiempo, en la historia, y todo se concuerda. Y no solo esto lo creían también, inclusive en la época de los pioneros. Y saben, si tuviéramos más tiempo, quizás en otro momento, podemos seguir estudiando sobre esto, porque todo esto está relacionado con Apocalipsis capítulo 10, donde todo esto, lo que hemos visto, ahora se describe detalladamente. Y luego les podría mostrar los diagramas proféticos, donde también todo lo que acabamos de ver se confirma una vez más. Pero ya no hay tiempo para eso. Y les agradezco haberme dado el tiempo para exponer este tema importante, porque hoy en día hay tantos vientos de doctrina, interpretaciones humanas que agarran estos tiempos, los ponen fuera de su contexto y fuera del contexto histórico y lo aplican como si fuesen días literales y hacen cálculos ahí en el tiempo y dice, desde a partir de este momento en el futuro van a correr sus días. Y eso va a traer una confusión muy grande, ya lo está trayendo, y va a crear una confusión y grandes chascos en el futuro sobre aquellos que sostienen estas reinterpretaciones futuristas de tiempos proféticos que no estamos autorizados a hacerlo proféticamente, bíblicamente, en formas de días literales. En ese sentido, queridos amigos, hermanos, que Dios les bendiga. Quizás haya preguntas, no sé,